Muy buenos días, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Les habla el licenciado Nelson Almazán. Hoy vamos a ver, como estamos viendo en imágenes, vamos a hablar de alguna otra forma de este gran avivador, del apóstol de avivamientos, Carlos Finney, y su libro Teología Sistemática. Este libro, que ha sido muy controversial en su tiempo, y que aún lo sigue siendo, porque este avivador, este apóstol de avivamientos, justamente en este libro Teología Sistemática, empieza a hablar de diferentes formas de lo que se entiende por lo que es el conocimiento, pero más aún, este apóstol de avivamientos empieza a hablar de la política. Imagínense, así como lo escuchan, este apóstol de avivamientos empieza a hablar de política y además señala que es un deber que el cristiano, en este caso que el cristiano debe entrar en política con su doctrina o con la doctrina basada en las escrituras de el gobierno moral de Dios. Bueno, esta es la primera parte de este libro que lo vamos a ir desarrollando. Primeramente es muy importante reflexionar quién era Carlos Finney. Carlos Finney era abogado. Carlos Finney, además de, tiene otros libros donde fue y atacó a la masonería, a las logias, ¿no? Él atacó. Pero la teología de Carlos Finney se resume en fiel a las escrituras, fiel a la razón y fiel a la vida. Fiel a las escrituras, fiel a la razón y fiel a la vida. Es un avivador que para mí ha pasado la etapa de señalar, de decir, en este tiempo, por ejemplo, se dice que fe y razón no tienen nada que ver, ¿no? Pero tienen mucho que ver, se complementan. Bueno, la ley y el evangelio. Estamos viendo otro cuadro, también dice la ley y el evangelio. La ley de Dios es la norma eterna invariable de su gobierno moral. Aquí está la base bíblica. Y la ley de Dios es santa, justa y buena. Todo gobierno, por supuesto, que debe cumplir y debe ser su base de su gobernanza en la ley de Dios, y además esta ley es una norma eterna, invariable, y Dios tiene, por supuesto, un gobierno moral y santo, y todo gobierno terrenal debe ser la continuación del gobierno moral de Dios, ¿no? Esto es algo muy fuerte que habló Carlos Finney, ¿no? Y ahí también están las bases bíblicas. La ley de Dios es santa, justa y buena. Es inmutable. El positivismo jurídico, en este caso, nos ha señalado que la ley debe variar en el contexto y en el espacio. No nos ha dado buenos resultados esto. El positivismo ni el humanismo en el campo filosófico nos ha dado buenos resultados. Vemos gente que va en contra de las normas, va en contra de la ley. Más bien la palabra del Señor nos señala que todo lo contrario, ¿no? Que la ley de Dios es una norma eterna, invariable, y que su gobierno moral y santo tiene pues estas bases de leyes inmutables, ¿no? Leyes que no cambian en el tiempo y el espacio, leyes absolutas. Y bueno, todo gobierno moral, terrenal en este caso, debe basarse en estas leyes eternas y morales. Es por eso que Carlos Finney dice, es el deber del cristiano entrar en política. Es un deber, como agente moral, es un deber. Eso lo va a decir más adelante en su libro Teología Sistemática. Además, Carlos Finney, él hablaba de que
él se dedicó a practicar toda la verdad de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que entender, queridos hermanos, que hoy en día hay mucho pecado. Hoy en día estamos en la última hora antes de la hora de la ira. Y que hay hombres, el carácter de los hombres en estos postreros tiempos es, como dice las Escrituras, hombres amadores de sí mismos, rebeldes, desobedientes a los padres, que se ha cumplido a la cabalidad. Pero necesitamos volver al evangelio del arrepentimiento, al evangelio de la salvación del alma, al evangelio que nuestro amado Señor Jesucristo predicaba. El problema no está en que se hagan normas más fuertes o normas más rotundas, o que haya sanciones mucho más fuertes. Esa no es la solución. Muchos autores de criminología, muchos autores señalan que la solución no está para ir en contra del delito, que las sanciones se aumenten, sino más bien aún la ciencia penal te va a hablar de la prevención del delito. Y esto es muy importante, que no se está adoptando en nuestro país, en este caso en Bolivia. Una forma de prevención del delito es el arrepentimiento, es buscar a nuestro amado Señor Jesucristo, porque sabemos que el pecado empieza en la mente, y las normas positivistas, sobre todo, y las normas que estamos viendo hoy en Bolivia, lo que afecta o lo que regula es la conducta, es la acción. Pero Carlos Finney dice, miren lo interesante es que él habló de arrepentimiento, él habló de la manifestación del Espíritu Santo, pero en el pensamiento, como un cambio de conducta. Hay que erradicar el pecado, hay que erradicar las malas conductas a partir del pensamiento. A partir del pensamiento es donde se debe atacar, queridos hermanos. Es por eso que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoineo, cambio de conducta y de pensamiento. No es suficiente con aumentar sanciones. Lo mejor que se puede hacer es, pues, prevenir los delitos, pero para esto es muy importante la actividad de nuestro amado Espíritu Santo. Es por eso que además Carlos Finney señala, se dedicó a practicar toda la verdad de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es lo que puede cambiar a la sociedad. El poder del Espíritu Santo, de nuestro amado Espíritu Santo, que es Dios, puede cambiar la forma de pensamiento y de conducta del ser humano. No hay otra solución para la humanidad. Es por eso que es importante un avivamiento, como decía Carlos Finney, basado en el arrepentimiento, basado en la palabra del Señor. Y él es lo que hablaba, se dedicó a practicar toda la verdad de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Debemos trabajar formas de prevención del delito para traer un gobierno moral de Dios. Debemos trabajar en ese sentido, y el Espíritu Santo es el que impacta y el que cambia el pensamiento del hombre. Bueno, él como abogado lo sabía que era así. Hoy en día, como les dije, muchos eruditos en criminología, el libro de Huáscar Cajías, por ejemplo, dice: la solución no sería las sanciones o el endurecimiento de sanciones. No, sino más bien debemos trabajar en las formas de prevención del delito. Así como se previene enfermedades,
se debe trabajar en estas formas de prevención del delito. Y miren, qué mejor forma confiar en nuestro amado Espíritu Santo. Necesitamos un avivamiento. Esta renovación este avivamiento llevará a la sociedad a un cambio de conciencia social. El avivamiento que hablaba Carlos Finney en su libro Teología Sistemática, pues hablaba de un cambio de conciencia social. Bolivia necesita un cambio de conciencia social, señores. Bolivia necesita un cambio de conciencia social. Los avivadores han traído unidad en sus países. Y esto es muy importante. Necesitamos un avivamiento, necesitamos un cambio de conciencia social, pero para esto tenemos que saber qué es avivamiento. El avivamiento es un cambio de pensamiento y de conducta. El avivamiento es una búsqueda de la sana doctrina y a partir de ahí una búsqueda incesante y una continuación del gobierno moral de Dios. Por eso además Carlos Finney se involucró en los más importantes movimientos de reforma de su época, como fue en contra de la esclavitud, fue en contra también del alcoholismo, ¿no? Él buscó una conciencia social. Miren lo que ha hecho este gran avivador. Finney además predicó desde su corazón lleno de amor para Dios, tanto para sus congéneres. Lloró por el pecador y su destino, y por la deshonra que el pecador le traía a Dios. Él lloraba por el pecador, ¿no? Y además, el amor de Jesucristo en su corazón le permitía a las personas ver el amor de Dios, la manifestación del amor de Dios, la manifestación del Verbo encarnado. Jesucristo nos hace ver el amor de Dios a la humanidad. Qué importante es estudiar a este gran avivador que dijo: es un deber del cristiano entrar en política. Es un deber, entendiendo lo que realmente es política, no politiquería, política como una ciencia de servir a la sociedad. Qué tan importante es este tiempo. Bolivia necesita un avivamiento, Bolivia necesita un gobierno moral de Dios. Necesitamos gobernantes que sean temerosos a Dios. Bueno, esta es la primera parte de Teología Sistemática como comentario, y lo iremos viendo más adelante también. Iremos viendo adelante seguiremos hablando más bien de Teología Sistemática de Carlos Finney. Dios los bendiga.